Buenas tardes amigos, el mercado siempre nos va a brindar oportunidades para generar grandes rentabilidades, pero estas siempre van a estar ligadas a la toma prudente del riesgo. Es por esto que hoy les quiero hablar del segundo banco más grande de los Estados Unidos por capitalización de mercado, Bank of America. Revisemos por qué caen sus acciones y qué esperan los analistas para el reporte de ganancias del martes. No hace mucho que Bank of America parecía estar dispuesto a luchar con JP Morgan por ser el banco más grande de los Estados Unidos. Incluso luego de la situación, las acciones de BofA obtuvieron un rendimiento del 116% durante los 2 años finalizados el 1 de abril del 2022, superando las ganancias del 70% de JP Morgan. Pero todo esto cambió con el aumento rápido de las tasas de interés por parte de la Fed, y es que el banco posee una gran tenencia de títulos hipotecarios de bajo rendimiento, entre otros bonos, que le han hecho sufrir una pérdida no realizada de 105 mil millones de dólares al final del segundo trimestre. Estas pérdidas probablemente aumentaron entre 10 mil y 15 mil millones de dólares durante el tercer trimestre. Este es el único problema que sigue pesando sobre todo en el banco, y lo que ha provocado que las acciones lleven una caída en lo que va del año del 20%. No te olvides que al final del video te voy a contar qué están esperando los analistas para el reporte del tercer trimestre. Otra alerta que se ha dado es el aumento de los swaps de impago crediticio. Estos funcionan como un seguro en dado caso que el banco no pueda hacer frente con el pago de los bonos de la compañía. Los swaps de Bank of America han pasado de 50 puntos básicos en el 2022 a 97 en el 2023. Un asterisco aquí, compañeros, nadie espera que el Bank of America llegue a quebrar. Recordemos que el banco forma parte de un selecto grupo compuesto por los bancos que se consideran que no pueden quebrar, ya que causarían un daño sistémico a la economía. Lo que sí es cierto es que las acciones del banco no van a despegar hasta que el ciclo de subida de tasas se detenga y empiece a retroceder. Pasemos a revisar su gráfico. Bank of America se encuentra en la parte baja de un canal lateral, con un recorrido hasta la parte alta del 22%. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce alcista y el RSI se encuentra en la parte media. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda revisar los links que tenemos en la descripción. Según Morningstar, la empresa tiene un valor justo de $35 por acción, monto mayor a su precio actual, lo que nos indica que las acciones pueden estar algo infravaloradas. En otras métricas, Bank of America tiene un PER de 7,69 y un Price Book de 0,83, ambos inferiores a su media de 5 años. La empresa paga un dividendo de 96 centavos, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 9 años. Actualmente los analistas le dan a Bank of America una calificación de compra con un precio objetivo de 34,40. Estos earnings de Bank of America se vienen algo difíciles, esperemos lo mejor para la compañía. Los analistas esperan que el segundo banco más grande de los Estados Unidos publique ganancias trimestrales de 81 centavos por acción, lo que no representa cambios con respecto al año anterior, e ingresos de 25.120 millones, un 2,5% más que el año anterior. Déjame saber en los comentarios si llevas Bank of America en tu cartera o lo estás considerando. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.